Buenas noches. En este nuevo año 2024, Turno Nocturno, por supuesto, sigue adelante. Este proyecto realmente pues no es que no le pongamos la atención adecuada, no es que no tengamos historias de terror, porque realmente hay muchísimas. Realmente lo que ocurre es que en situaciones o en algunas cuestiones no hemos podido tener la oportunidad de grabar el contenido. Entonces esto ha hecho que se nos vaya acumulando el mismo. Realmente tenemos varios videos, siempre con únicamente el audio y el fondo que caracteriza Turno Nocturno. Y en un futuro, en el proyecto, pues por supuesto vamos a tener invitados, invitadas, personas con historias de terror, historias paranormales, historias fuera de lo común. Por supuesto, cuidando siempre el detalle de que sean historias reales, de que sean historias de alguna manera verídicas y que por supuesto nosotros podamos darles a ustedes la veracidad de las historias, la veracidad de las personas que nos las cuenten y por supuesto puedan ustedes también por medio de sus sentidos, para todos aquellos que ya tienen un tercer ojo medio abierto, semiabierto, en proceso o ya abierto, para todos aquellos que tienen la cualidad por supuesto de percibir, de sentir ciertas cosas, pues claro, pues con ustedes no podemos nosotros mentir, no podemos dar un falso testimonio, ya que ustedes para este tipo de cosas paranormales pues saben entender y saben por supuesto sentir hasta qué punto empieza la realidad y hasta qué punto termina la fantasía. Bueno, hablando de historias de terror, les voy a platicar una que en lo personal me ocurrió hace muchísimos años. Yo trabajaba en el hermoso arte aquí en Guatemala que es la albañilería. Para esos tiempos yo vivía en la ciudad capital, por supuesto, y me iba de viaje a lo conocido como San Juan Zacatepeques, para quienes conocen por ahí es La Tomatera. Ahí estuve trabajando por bastantito tiempo, realmente estuve en varios proyectos de construcciones de casas y todo lo que se relaciona con eso. Recuerdo que de este lugar hay muchísimas historias que contarles, de las cuales pues por supuesto les iremos contando poco a poco. Allá, para esos tiempos, habían patrulleros, se juntaban un total de 50, 60, en algunas ocasiones 100 personas, con palos, con machetes, algunos llevaban incluso antorchas encendidas, las cuales usaban para poder ir dándose luz en el camino y por supuesto para poder ir mostrando de que los famosos patrulleros, así era como se les llamaba, salían a echar el colazo, salían a echar el vistazo y por supuesto a patrullar básicamente todo el entorno de lugar donde nosotros estábamos. Recuerdo que a nosotros cuando empezamos a trabajar ahí nos dijeron que después de las 6 de la tarde ya no teníamos permitido salir, ni porque estuviéramos trabajando, ni porque fuéramos a hacer un mandado, ni porque fuera emergencia. Nosotros comenzamos con un proyecto de una casa, nosotros comenzamos a construirla desde los cimientos, desde los drenajes principales, o sea, ni siquiera había drenaje público. En ese tiempo nosotros comenzamos a hacer las primeras candelas del drenaje público. Entonces nosotros teníamos a nuestro cargo hacer el principio y el comienzo de todo este proyecto. Realmente pues para mi persona fue un tema muy alegre, debido a que no tenía yo ningún tipo de pues responsabilidad o problema en ausentarme de mi casa pues por bastante tiempo. Yo no tenía hijos, no tenía esposa, ya que el proyecto nos lo habían anticipado que era bastante grande. Entonces, pues nosotros empezamos a trabajar en esa zona, en una zona muy silenciosa. Estábamos justo al lado de lo que ahí llamaban como peña,
algún tipo de barranquito o algo así. Entonces estábamos justo por ahí cerca, a la par de donde fue la construcción, de donde se iba a levantar la casa. Nosotros teníamos una galerita, que era como un cuartito de tal vez, de tal vez 5 por 5, o sea, 5 metros de largo, 5 metros de ancho, de lámina. Ahí era donde nosotros guardábamos, pues obviamente nuestra herramienta, la cual pues en algunas ocasiones no se puede mojar mucho, ya que pues se puede oxidar. De igual manera, ahí guardamos ya posteriormente el cemento, ya que pues obviamente también se arruina. Entonces el asunto fue que nosotros fuimos advertidos de esa manera por los pobladores y por los principales, recuerdo que en ese momento les decían por los principales ancianos de ahí de San Juan Zacatepeques, o de esa área de San Juan Zacatepeques. Bueno, cuando a nosotros nos dicen que no podemos salir después de las 6 de la tarde, ni porque fuera una emergencia, lo vimos un poquito complicado, debido a que era afuera de esta galera, afuera de este cuartito, en donde estaba el sanitario. Y no era un sanitario como tal, como les digo, ahí no había una casa. Ahí lo que había era un pozo ciego, que es básicamente un hoyo en el suelo, a nivel del suelo, que está súper profundo, y pues que prácticamente, digamos, es ciego porque es tan profundo que los olores y todo el tipo de cosas que emanan los desechos físicos cuando se descomponen pues no llegan a la superficie y no huele. Aunque realmente cuando hay mucho sol sí puede llegar a oler. Bueno, el asunto es que nosotros empezamos a ver un problema, debido a que, y si nos daban ganas de hacer del baño en la noche, pues no íbamos a poder salir ni siquiera al baño, porque este quedaba fuera de el lugar en donde nosotros nos íbamos a quedar a dormir. Bueno, no hubo ningún problema, empezamos a trabajar durante la noche. Afuera nosotros simplemente escuchábamos y oímos varias veces a una mujer que pasaba sollozando. Esa mujer pasaba y sabíamos que era una mujer porque el sollozo de un hombre, el sollozo de un niño o niña, o el sollozo de una mujer es muy diferente. Y esta mujer pasaba sollozando con mucho dolor. Pasaba incluso, a veces se oían incluso hasta los suspiros de pues esta mujer. Nosotros de primero pues nos quedábamos callados porque por supuesto no sabíamos el motivo de por qué una mujer pasa a medianoche sollozando, caminando por una calle que realmente no lleva a ningún lado. Nosotros no estábamos ni camino al pueblo, ni camino a una tienda, ni camino a una tortillería, ni camino al parque, no estábamos en absolutamente nada. Nosotros estábamos en una vereda. El camino, digamos, principal pasaba a más de 30 metros de donde nosotros estábamos, o sea, no estábamos a la par de nada ni de nadie, simplemente nosotros estábamos ahí en medio de la nada y se nos hacía súper raro, súper extraño que pasara junto a la bodega en donde nosotros estábamos una mujer sollozando. Esto pasó tal vez una semana, en lo que nosotros respetamos, por supuesto, el toque de queda, en que no podíamos estar afuera luego de las 6 de la tarde. Nosotros a las 4 de la tarde deteníamos nuestro trabajo, recogíamos herramientas, limpiábamos, cenábamos de una vez. A las 5 de la tarde estábamos cenando y todos al baño hasta en filita, y luego todos a encerrarse, a apagar la luz y a dormirse, porque no podíamos estar afuera y estar despiertos. Iba a despertar en nosotros la armonía de querer salirnos a ver qué hacíamos, a ver qué había, que se me olvidó esto, que se me olvidó el otro. Entonces preferiblemente nos dormíamos así de tempranito. Eso sí, al otro día a las 5 de la mañana pues medio salía el sol y ya estábamos afuera todos preparando herramientas, jalando material. ¿Por qué? Porque el proyecto era grande, y así de grande era, y así de grande pues también era la prisa que tenían los dueños en que nosotros lo culmináramos. Entonces sí teníamos cierta presión en el tema. Entonces, debido a eso, pues ahí sí, como dicen, nos ganó la necesidad.
Entonces nosotros comenzamos a controlar a estas personas a los que salían a patrullar. Nosotros comenzamos a ver más o menos qué días y a qué hora pasaban ellos por el lado en donde nosotros estábamos, ya que, como les digo, pues era muy muy desolado, era muy solo en el lugar en donde nosotros estábamos. Entonces no era como que pasaran a cada rato a echar la patrullada. Entonces, como dicen aquí en Guatemala, la fibra es permitida. Entonces nos dimos cuenta qué días eran específicamente los que ellos pasaban por ahí y a qué horas. Entonces, pues obviamente ante la urgencia y ante la presión que teníamos en terminar el proyecto, comenzamos a trabajar en las noches. Bueno, ocurre que comenzamos a trabajar en las noches, nosotros asustados de que nos fueran a cachar los patrulleros, y pues como ahí lo que teníamos, la advertencia que había era que si llegaban a cachar a alguien afuera, lo iban a quemar prácticamente, o lo quemaban, o le hacían algún tipo de castigo maya o ese tipo de cosas. Entonces nosotros pues sí teníamos un poquito de miedo que nos fuera a pasar algo así. Bueno, la cosa es que comenzamos a trabajar. Comenzamos trabajando hasta las 10 de la noche. Los días que sabíamos que no iban a llegar ellos, trabajábamos hasta las 10 de la noche. Ya posteriormente, ya más tarde, empezamos a trabajar todo, era normal hasta cierto punto. Durante la noche nosotros llegábamos a sentir, llegábamos a percibir, los compañeros, que éramos como 10 personas, llegamos a percibir en algún momento que algo o alguien nos estaba viendo. Llegábamos a sentir la mirada de algo, la mirada de alguien que de algún punto, ya sea del bosque, porque estábamos a un ladito del bosque, ya sea del cerro, porque estábamos a un ladito también del cerro, nos estaba viendo, nos estaba vigilando. No se inmutaba por cualquier movimiento o ruido que nosotros fuéramos a hacer, simple y sencillamente estaba allí viéndonos. Libre de eso, llegaban como que ciertas ráfagas frías de aire, que es aquel frío que aparte de erizarte la piel también te da escalofríos, y era bastante notorio. Y eso nos pasaba cuando en las primeras ocasiones que trabajamos de noche, rara vez trabajábamos hasta las 11:30 de la noche. Ocurre cuando nosotros pues ya íbamos bastante avanzados, ya habíamos levantado cimientos, ya había drenaje, estábamos comenzando a levantar las paredes, que es un tema pues de que si tenemos mezcla, si tenemos cemento, es de utilizarlo hasta que se acabe, ya que si lo dejamos como que guardado para mañana, ya no lo vamos a encontrar bien, lo vamos a encontrar ya duro, lo vamos a encontrar mal, ya no nos va a servir para nada. Entonces decidimos trabajar esa vez a la medianoche. Nosotros comenzamos a platicar con los compañeros que estábamos trabajando y dijimos, mucha, porque aquí en Guatemala así nos decimos, mucha, es cierto. ¿Se recuerdan a la mujer esa que siempre pasa sollozando, que siempre se pasa lamentando afuera de la bodega? Hoy la vamos a ver. Y es más, hoy preguntémosle cuál es su problema, e incluso nosotros pues como buenos samaritanos dijimos que le íbamos a preguntar qué tenía, si podíamos ayudarle en algo, si tenía alguna padecencia, si estaba pasando por algún mal momento. Nosotros pues íbamos a ayudarle de la manera en que pudiéramos. Entonces, bueno, seguimos trabajando, por supuesto, pero siempre atentos, viendo para todas partes a ver de dónde aparecía esta persona. Ocurre que nosotros empezamos a oír los lamentos, los sollozos, que, siéndoles honestos, se oían desgarradores, se oían muy fuertes. Realmente se oían muy, muy fuertes, en el aspecto no del volumen del grito, del sollozo, del lamento, sino el aspecto del dolor que emitían.
el dolor que alcanza uno a percibir de parte de ellos. Entonces, de alguna manera, nosotros tuvimos a bien el tema de que si encontrábamos a la señora o a la mujer, le íbamos a echar la mano como pudiéramos. Entonces, al momento de que nosotros alcanzamos a sentir, a escuchar estos sollozos, pues fue como que ahí anda la señora, ahí anda. Bueno, todos va a voltear a ver para todas partes y no la encontramos. No la vimos. Los sollozos, los lamentos, lo que en ese momento yo sí había escuchado historias de La Llorona, más sin embargo, La Llorona que yo había escuchado tiempo atrás era un lamento largo, era un lamento muy largo que se unía al unísono con los gritos, con los llantos, con los aullidos de perros, de gatos y de otros animales. Entonces era un poco diferente, en este aspecto era un sollozo, era un lamento corto pero lleno de dolor el que nosotros alcanzábamos a escuchar. Entonces yo no me animo, o no sé la verdad ni qué era, pero no me animo a decirles que era el grito de La Llorona, porque no parecía a los gritos de La Llorona que se han oído en otras ocasiones. Bueno, el asunto es que estos lamentos se oyeron alrededor de por lo menos una hora y media, 2 horas tal vez, que se oían, ay, pero fuertísimo, una voz de mujer lleno de dolor. En ese momento pues todos creímos que era la señora que pasaba siempre. Incluso uno de los ayudantes se bajó de la escalera y la fue a buscar al camino, la fue a buscar al sendero, la fue a buscar cerca de la bodega por si por ahí estaba, porque era por ahí donde normalmente la escuchábamos, y no la encontró. Nosotros, pues la casa ya tenía, como les digo, paredes, las escaleras eran altas, entonces desde arriba buscábamos y no la encontramos. No encontramos a nadie en esa ocasión. Y nosotros, pues obviamente, muchas veces uno es bien, ¿cómo decirles? Uno es bien, no cree, es bien incrédulo. Y pues este tipo de cosas no entran en la mente de uno, como de pudo haber sido un fantasma, pudo haber sido un aparecido, pudo haber sido un alma, pudo haber sido cualquier cosa penando. No, nosotros supusimos que era pues una señora que andaba quejándose y le dio pena acercarse a la obra. Punto. Ahí quedó. Bueno, continuamos trabajando de noche. Ya le habíamos agarrado bien el rollo a los patrulleros. Ya sabíamos qué día pasaban, a qué horas pasaban, y si pasaban en la noche también ya sabíamos qué noches y a qué hora. Entonces, cuando sabíamos que ellos no iban a pasar, nosotros trabajábamos hasta tarde. Incluso recuerdo que varias veces trabajamos hasta el amanecer, porque pues realmente nosotros teníamos que terminar ese proyecto. En otra ocasión, me acuerdo que uno de nuestros encargados decide contratar mano de obra de ahí, de ese lugar en el que nosotros estábamos, allá en San Juan Zacatepeques. Entonces decide contratar mano de obra de allí. Contrataron alrededor de 5 o 6 ayudantes que eran pues jóvenes crecidos ahí en la aldea, para no tener que estar teniendo más problemas con el tema del transporte, ya que nosotros, los albañiles, éramos de aquí, de la capital de Guatemala. Entonces ellos nos tenían que pagar transporte en la ida y el transporte de regreso. Entonces ellos pagaban, digamos, un solo carro, y si contrataban a 5 o 6 personas más, iban a tener que contratar otro carro para poder movilizarnos a todos. Entonces no les convenía a ellos, y pues obviamente tampoco a nosotros, porque íbamos a estar más apretados en la galerita donde nos quedábamos. Y si contrataban gente de ahí de la aldea, pues obviamente en las noches irían a sus casas y no nos amontonaríamos tanto en la galerita. Entonces bueno, contratan a estos jóvenes, la verdad muy pilas, muy pilas.
muy atentos, aprendieron súper rápido y espero pues por supuesto que toda esa experiencia les haya servido y les sirva. El asunto es que cuando contratan a estos jóvenes, nosotros ya estábamos trabajando de noche. Entonces estos jóvenes se iban a las 4 de la tarde para sus casas y nosotros seguíamos trabajando. En alguna ocasión el encargado de la obra pues les dijo: miren, patojos, si ustedes se quieren ganar sus lenes más, quédense en la noche hasta la hora que ustedes aguanten. En ese tiempo me acuerdo yo que nos pagaban a 10 quetzales la hora extra. Pues no estaba tan mal, la verdad no estaba tan mal. Entonces les dijo: yo les pago a ustedes a 10 quetzales su hora extra y al otro día yo les pongo su desayuno para que ustedes ayuden en algo. Entonces los patojos pues eran patojos bien jóvenes, entonces claro que el dinero no les iba a sobrar. Entonces dijeron: por supuesto que sí, nos quedamos. Deciden ellos quedarse, y cuando deciden ellos quedarse, básicamente nos dispusimos a trabajar pues obviamente en la noche. Comienza ya como a las 6, 7 de la tarde. Vemos que estos jóvenes ya estaban un poquito inquietos. Ellos ya tenían así como que bueno, solo trabajamos hasta las 7 de la noche y nos vamos. Solo trabajamos hasta las 7 de la noche y nos vamos. Entonces los demás, los que éramos capitalinos, tuvimos por así decirlo esa duda de el por qué ellos se querían ir tan rápido. O sea, ellos terminaban de trabajar a las 4 de la tarde y eran ya a las 5 y a las 6 se querían ir. Bueno, llegaron las 6 de la tarde y ya esos muchachos fueron, se cambiaron, se lavaron sus manos, se lavaron pues obviamente los brazos y todo lo que uno llega a mancharse cuando pues obviamente trabaja en la construcción. Entonces deciden retirarse. Al otro día pues nosotros con la duda les empezamos a preguntar y por qué se fueron, si les iban a pagar sus horas extras, si les iba a salir mejor su semana. Entonces ellos nos empezaron a contar de que ahí en esa aldea habían unas personas que se convertían en animal. Había unas personas que se convertían en búhos, que se convertían en lechuzas, en tecolotes también así se les conocía, en tecolotes, que creo que es lo mismo. Y estas personas no les gustaba que los aldeanos trabajaran con gente de la capital, con gente de fuera de la aldea. Entonces estos patojos nos empezaron a contar de que en lo que ellos estaban trabajando vieron varias lechuzas pasar, y estas lechuzas al pasar les hicieron como que una mirada muy extraña, una mirada que no te hace un animal. Y esto fue, o sea, son palabras de ellos, que los vieron no como te ve un animal, como te ve una persona. Una persona que es como cuando la mamá de uno lo quiere a uno reprender y no le puede hablar a uno. Entonces con una mirada pues uno ya alcanza a entender de que está metido en un problema. Entonces es de esta manera en la que estos jóvenes fueron vistos por estas lechuzas. Entonces fue eso lo que los atemorizó y fue eso lo que los obligó a mejor retirarse. Pues antes de la hora que ellos habían acordado, porque habían acordado que iban a trabajar hasta la medianoche. Entonces, nosotros pues como personas súper escépticas, no le creímos. Dijimos: nah, estos de plano les dio sueño, de plano pues estaban cansados y decidieron mejor irse a descansar, y metieron la excusa de las lechuzas, y pues por supuesto no es cierto. Y pues la verdad no les hicimos mucha intención, no les creímos, honestamente no les creímos, y bueno, seguimos trabajando. Algunos días después, ellos pues sí ya decidieron acceder a quedarse pues ya hasta medianoche apoyándonos, y se quedaban hasta medianoche apoyándonos. El asunto era que ellos ya venían y ya
como que punto la medianoche y se retiraban. No se quedaban a platicar, a veces ni siquiera se cambiaban, se iban así pues manchados con cemento y todo el asunto, solo agarraban y se iban. Entonces ese era el único punto raro que tenía. Posteriormente ocurre en una ocasión que, si recuerdan, pues el pozo ciego para ir a hacer del baño estaba fuera de la galera. Entonces, en esta ocasión, uno de los compañeros se le ocurre pues ir al baño. Él estaba haciendo el baño, eran eso tal vez de las 2 o 3 de la mañana, justamente en uno de los días que pasaban los patrulleros. Cuando los patrulleros pasaban, nosotros no salíamos, no trabajábamos hasta tarde, nos quedábamos encerraditos toda la noche para evitarnos cualquier problema. Entonces, cuando nosotros sabíamos que los patrulleros iban a pasar, nosotros no nos movíamos. Entonces, en esa ocasión, pues, nosotros sabíamos que a ellos les tocaba pasar. En algunas ocasiones ellos variaban la hora. Entonces, preferíamos mejor, pues, obviamente, descansar toda la noche a arriesgarnos a que nos encontraran trabajando. Bueno, el asunto es que este compañero sale a hacer del baño, era de madrugada. Cuando él estaba haciendo el baño, salió a hacer del baño, se hizo, sin mentirles, 10-15 segundos. La puerta estaba de un lado y había que darle la vuelta prácticamente, media vuelta a la galera para poder ir a donde nosotros hacíamos del baño. Entonces, sí estaba relativamente un poquito lejos. Cuando este compañero sale, pasan 10-15 segundos y regresa corriendo. Nosotros pues estábamos todavía despiertos, ya que pues era ya costumbre que nos desvelábamos, entonces no teníamos todavía ni siquiera sueño. Entonces todos nos quedamos extrañados y le dijimos: ¿tan rápido fuiste al baño? Y él nos dice: no fui. O sea, a medio camino, él nos comenzó a contar que a medio camino se encontró con una lechuza. Que esta lechuza se le quedó viendo fijamente como si fuera una persona. Y él con sus palabras nos dice: la mirada de esa lechuza es penetrante, es atemorizante y da mucho miedo. Yo sentía que era mi mamá la que me estaba viendo, con ganas de pegarme un chanclazo, un zapatazo. Y era pues obviamente un animal, una lechuza, la que lo estaba viendo. Nosotros ya comenzamos en ese momento, ya que pues esta persona que fue a la que le pasó era una de las personas más escépticas del grupo. A él le podían contar cualquier cosa, y si él no lo veía con sus propios ojos, si él no lo escuchaba con sus propios oídos, él no lo creía, irreverentemente lo ponía en tela de juicio. Y no es cierto, y no es cierto. Entonces, ahora verlo a él así de asustado, él regresó blanco, regresó pálido, regresó sudando frío, y verlo así, que él nos contara que este animal obviamente pues lo vio de una manera que no es la manera normal en la que un animal lo ve a uno, pues fue bastante fuerte. Después, pues nosotros ya comenzamos a hacer amistad con las personas, con los patrulleros. Entonces nosotros en las noches, cuando sabíamos que los patrulleros pues obviamente iban a andar afuera, nosotros nos poníamos a trabajar. Nada más que lo que nosotros hacíamos era que disimulábamos que estábamos trabajando. Nosotros hacíamos como que los estábamos esperando para darles sus tamalitos de comer. Para este entonces ya teníamos por lo menos unos 6 meses de haber comenzado a trabajar ahí. Bueno, nosotros, a raíz de que comenzamos a trabajar fuera de esta choza, fuera de esta galera, nosotros
ya escuchábamos a los gemidos, a los llantos de esta señora que hasta ese momento, ya un poquito más de 6 meses de trabajar ahí, nunca vimos. Y tampoco se nos dio por preguntarles a los ayudantes que contrataron, que eran de ahí, de esa aldea, no se nos dio por preguntarles como que, ¿qué será? Simplemente nunca salió a la plática hasta ese momento. Me acuerdo yo que esa vez estaba sentado comiendo. Entonces llega uno de los jóvenes y entre ellos se empiezan a molestar con una broma local que ellos hacían, que decían la mujer coche. Cuidado porque te va a agarrar la mujer coche, decían. Cuidado porque la mujer coche te va a convertir en coche, decían ellos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros empezamos a platicar y a mí me da curiosidad y siempre me ha dado curiosidad este tipo de temas. Entonces yo les digo, muchay, ¿es cierto eso de la lechuza que tiene mirada fuerte, mirada penetrante? Y ellos ya nos empezaron a contar un poco más a detalle. Cuentan que las lechuzas y algunos otros animales son básicamente, como le entendimos a ellos en esa ocasión, poseídos. Estamos hablando de un tema de cambiapiel, estamos hablando probablemente de un tema de skinwalkers. Resulta que estas personas se convierten mediante rituales y se meten en las pieles de estos animales. ¿Cómo? Supongamos que estas personas tienen una lechuza disecada en su casa. Entonces ellos vienen, hacen el ritual, dicen que hacen también unos movimientos, hacen un tipo de baile, hacen saltos, tienen en medio pues fuego. Entonces al hacer esto, ellos comienzan a desprender de sus cuerpos propios algunos miembros. Estamos hablando de tal vez piernas, tal vez brazos, de la propia cabeza. Entonces ellos posteriormente a esto se meten en la piel del animal y lo poseen, le dan vida y se mueven tal y como el animal lo haría. Bueno, de esta forma ellos nos cuentan que estas personas convertidas en animales o cubiertas, por así decirlos, por la piel de los animales en cuestión, salen a patrullar también a su manera, a cuidar también la aldea, el pueblo, el lugar en donde ellos residen o en donde ellos deciden pues brindar el apoyo, brindar la protección de esta manera. Entonces que a ellos no les gusta que los jóvenes trabajen con personas de la ciudad porque llegan a aprender algún tipo de mañas, algún tipo de pasatiempos y a veces llegan a aprender maldades que no son correspondientes a ese lugar, ya que estos lugares pues normalmente son muy tranquilos, normalmente son bastante calmados, a diferencia pues obviamente que de la ciudad, que es un verdadero una jungla de asfalto. Entonces pues es un poco más peligroso. El asunto es que ellos nos empezaron a contar que estas personas se convertían y que podían convertir la voz, podían convertir el cuerpo, podían convertir absolutamente todo, a excepción de las ventanas del alma, que son pues obviamente los ojos. Entonces es la mirada, y era la mirada la que estas personas, pues convertidas en animales obviamente, no podían disimular. Es como que pasabas enfrente de un perro, de un gato, y te veían, siente uno la mirada de un animal normal. Más sin embargo, si pasamos enfrente de este tipo de cosas convertidas o metidas en la piel de algún animal en cuestión, pues sentimos la mirada de un ser humano, sentimos la mirada de una persona así de penetrante, así de esculcante sobre nosotros. Entonces ellos cuentan que fue el asunto por el cual ellos, pues el primer día que se iban a quedar a trabajar hasta medianoche, decidieron no quedarse porque pues por supuesto les dio miedo. Entonces pues yo me quedé espantado, la verdad me movió mucho.
Entonces, ya que uno de los compañeros de nosotros, que era uno de los escépticos número uno, también ya le había pasado. Entonces ya era como que, ok, si solo ellos lo hubieran visto, pues hay un sí, un no. Nada más que en esta ocasión pues ya teníamos nosotros pues el testimonio de uno de nuestros compañeros que era escéptico y que lo vio y que sintió lo mismo que ellos nos estaban explicando, que era la mirada de una persona pues saliendo de un animal. Entonces yo les digo, jóvenes, ¿y ustedes saben quién es la señora que se pasa quejando algunas noches? O sea, que camina por aquí quejándose algunas noches. Y ellos se quedan callados y se empiezan a ver entre ellos, así como que será que les contamos, poniendo en duda si pues tal vez nosotros les íbamos a creer, o incluso si tal vez nosotros estábamos listos para escuchar lo que nos iban a decir. Bueno, dice uno, ese es el lamento de un alma. Ese es el sufrimiento de alguien que todavía está aquí en la tierra. A la creencia de ellos, cuando una persona es asesinada brutalmente o muere en un accidente y no alcanza a tener conciencia, o sea, a decir pum, me morí o pum, me voy a morir, por ejemplo, cuando uno pues está enfermo y la enfermedad es de gravedad, pues obviamente llega un punto en el que uno dice, bueno, pues voy a fallecer, voy a perder la vida. En este caso, pues cuando es un accidente, cuando es algo muy repentino, no es así. Entonces, estas almas se quedan allí por muchísimo tiempo hasta que alguien se digna, dicen ellos, a encenderles una veladora. Al encenderles esta veladora, ellos caminan desde donde la persona pierde la vida hasta el cementerio, que es un lugar en el que pues obviamente estas personas, estos entes, estos espíritus, por así decirlo, llegan a encontrar el camino hacia la luz y llegan por supuesto a trascender. Entonces, pues nosotros al escuchar que era este ente que nosotros oíamos desde hace muchísimo tiempo, desde la primer noche que estuvimos, pues por supuesto quedándonos a dormir ahí, nos llenamos de escepticismo. Nos llenamos de no creo, puede que no, así no es, que no sé qué. Entonces nos pasó que justo esa noche no trabajamos y nos quedamos hasta tarde esperando ver pues qué era eso que nos levantaba la duda. Resulta que nos quedamos esa noche esperando. A la hora de que empezamos a escuchar el sollozo, el llanto, el lamento de este ente, de esta persona, salimos todos. Pues ahí sí que la bodega era de lámina y tenía un montón de hoyos, ¿verdad? Salimos todos a ver qué era y resulta que solo alcanzamos a ver una silueta blanca, como que fuera humo. Pero a la hora de que nosotros nos preguntamos qué emanaba ese humo, no había una respuesta. Simple y sencillamente era humo, el cual al momento de que uno de nosotros hace algún ruido se disipa, se deja de ver y nosotros con aquel escalofrío que no pudimos dormir por lo menos en una semana. O bueno, en el resto de la semana que nosotros estuvimos trabajando allí. Realmente en lugares como los pueblos, las aldeas, zonas montañosas, zonas boscosas, siempre es muy normal y siempre es muy modismo de ellos tener algún dicho de que en las noches se aparece alguien, de que en las noches sale algo, de que siempre hay un fantasma, un aparecido, ese tipo de cosas. Realmente nosotros cuando llegamos allá, llegamos muy escépticos, llegamos escuchando muchísimas historias de fantasmas, de brujas, e incluso nos hablaron de algunos duendes, de algunos
protectores, también les dicen que son algunos entes que dicen que cuidan los arroyos, los nacimientos de agua, los árboles frutales, algunas montañas, incluso algunos ríos, algunas pequeñas lagunitas. Entonces nosotros llegamos tan escépticos que ver temas como este, que escuchar los lamentos de alguien y de haberlos escuchado por muchísimo tiempo. Y luego, al nosotros querer quitarnos la duda de quién es ese alguien, asomarnos a ver solamente bruma, ver solamente un humo, una silueta blanquecina que ni siquiera podemos decir era una persona o era algo. Simplemente vimos una silueta, por supuesto humanoide, y no tenemos más explicación de ese tema. Muchos dirán, ahí terminó la cosa. Bueno, la verdad es que no. Continuamos trabajando allí porque, por supuesto, ustedes sabrán que ahí sí que media vez uno tiene la necesidad del trabajo, pues continúa. Para nosotros ya era muy pesado, porque para nosotros ya teníamos aquello de que cuando salíamos en las noches o trabajábamos de noche, nos encontrábamos con algún animal y nos hacía mirada de humanos, nos veía como que fuera una persona. Al mismo tiempo, en las noches, ya en las madrugadas, seguimos escuchando los lamentos, los llantos y los sollozos, que no era la Llorona. Los mismos muchachos, los mismos ayudantes que contrataron de ahí, nos contaron que no, que era el lamento, que así le conocían ellos, el lamento, y que no le acreditaban que era ni de un hombre, ni de una mujer, ni de alguien joven, ni de alguien ya de edad avanzada, porque tampoco ellos sabían, simplemente le decían el lamento y ya. Continúa la historia. Uno de los ayudantes que llegó a trabajar allá con nosotros, le gustaba mucho tomar. Recuerdo que aquí en Guatemala celebran mucho el Día del Albañil. Entonces, cuando es el Día del Albañil, no lo celebran como las famosas películas, pero sí lo celebran de una manera muy bonita. Pues se hace un almuerzo, se queman cohetes, se festeja el albañil y por supuesto cuando los albañiles pues toman, pues también se echan un par de cervezas. Entonces, en esa ocasión, el encargado de nosotros, pues nos celebró el Día del Albañil, hicieron comida, hicieron fiesta y en la obra todos bien contentos. Habíamos logrado avanzar en la obra todavía más de lo que el albañil había como que planeado, entonces él estaba muy contento, el encargado. Entonces nos dio comida y todos muy contentos. Esa noche supuestamente se iban a quedar a dormir ahí en la obra los ayudantes que eran de esa zona. Entonces no había ningún problema. Incluso estos muchachos trajeron a algunas vecinas, algunas conocidas de ahí también de la zona para que nos hicieran compañía. Entonces se armó la fiesta, todos muy contentos, unos bailando, otros comiendo, otros tomando. Personalmente yo, para esas épocas, yo no bebía ningún tipo de bebida alcohólica en esas épocas. Entonces pues yo me dediqué nada más a comer, bailar y a disfrutar. Siendo ya la medianoche, pues los que tomaban todavía seguían tomando y los que no, pues ya se habían ido a dormir la mayoría. Me acuerdo que estaba yo ya dormido en la bodega cuando de repente escucho que uno de los albañiles que sí tomaba iba para allá, pues me imagino que a descansar o algo así. Y en el camino, aquí en Guatemala coloquialmente, para cuando un perro se te acerca con intención de morderte o lo que sea, uno lo espanta diciéndole "Shh, chucho", y de esa manera pues el perro sale corriendo para otro lado y ya no lo ataca a uno. Entonces yo escucho que venía este compañero y justo antes de abrir la puerta, antes de empujar la puerta, espantó a un perro de esa misma manera, "¡Sha, chucho!". Entonces cuando él hace esto, yo me levanto y digo, un momento, es cierto, ahí era pueblo, era aldea y lo que sea, pero nosotros no habíamos visto perros por ahí. Vimos perros en el pueblo más cercano,
Vimos pueblos en una de las calles, vimos perros, perdón, en una de las calles principales, pero no habían perros en esa zona. ¿Por qué? Porque no habían casas en esa zona donde les dieran comida. Entonces ahí con nosotros no llegaban los perros. Ya teníamos bastante tiempo y yo no había visto ningún perro. Entonces me pareció muy extraño. Cuando yo me levanto, justo él abre la puerta y me dice: ahí anda un chucho, porque así les dicen a los perros, ahí anda un chucho y no vayas a dejar que se entre porque se va a venir a comer toda la comida. Y yo, va, bueno. Me iba a volver a dormir, pero la verdad es que escuchar el musicón que tenían me levantó la armonía y me fui a ver otra vez. Cuando yo salgo, me quedo parado en la puerta y alcanzo a ver que a medio camino de donde estábamos nosotros, de donde estaba la galera, la bodega donde nos quedábamos a dormir, a donde estaba la obra, aproximadamente tal vez unos 20, 30 metros de distancia, a medio camino, iba rumbo a la obra un perro color negro. Era como ver un Doberman, bien esbelto y del tamaño enorme, pero de verdad era un perro enorme. Realmente el perro parado así en cuatro patas, la cabeza le llegaba tal vez a 1,5 metros del suelo. Iba caminando. Cuando yo lo veo, volteo a ver a mi compañero que ya estaba dentro de la galera y le digo: puchica, qué chuchombos, va que no te mordió. En eso el perro como que me escucha y me voltea a ver. Cuando me voltea a ver, les soy sincero, se me fueron las ganas de ir a ver la fiesta. Y le alcanzo a ver los ojos rojos. No rojo brillante, no rojo mate, no como unas LEDs rojas, no, rojo fuego. Tenía fuego en los ojos. No me pregunten cómo o en qué momento o de qué manera. Yo recuerdo que no moví la boca, pero volteo a ver hacia adentro rápidamente y estaban despiertos 2 o 3 ayudantes de los que vivían ahí en esa zona, que se habían quedado a dormir ahí. Estaban despiertos, ya habían abierto los ojos, me ven y no sé qué tipo de expresión les hice y salen corriendo hacia la puerta. Cuando salen corriendo ellos hacia la puerta, voltean a ver al perro y el perro, todavía viéndome fijamente, los ve también a ellos. Y ellos ven también el fuego en sus ojos. Yo personalmente no puedo decir que me porté como un héroe, porque no fue así. Yo me quedé paralizado del miedo, me quedé paralizado del susto, no podía hablar, no podía caminar, no sé ni cómo respiraba, no podía ni parpadear. Los jóvenes salieron y empezaron a tirarle piedras al perro. Le tiraron palos, le tiraron piedras, lo empezaron a ahuyentar y el perro salió corriendo. En ese momento, ellos me jalan y ahí ya me pude yo mover y salimos corriendo rumbo a la obra. Resulta que el cadejo había llegado a cuidarlos y había llegado a ver que estaban tomando en un lugar en donde ni siquiera habían casas, porque esa zona era un bosque hermoso. Realmente incluso hasta nos tocó pues deforestar un poco, porque tuvimos que quitar algunos árboles que habían ahí para poder hacer la construcción. Entonces resulta que era el cadejo el que había llegado a ver a los que estaban tomando. Yo les voy a ser honesto, y cuando estos jóvenes empezaron a contar que era el cadejo y todo eso, dije yo: estos nos quieren meter miedo, quieren que se vayan a dormir ya los que están tomando. Bueno, comenzamos a platicar ya estando todos juntos, ya habiéndose nos pasado un poquito el susto, y los que estaban tomando de repente se levantaron, como que se aburrieron y se fueron para la galera a descansar. Nosotros nos quedamos ahí en la obra, eran como 3, 4 ayudantes y mi persona, porque todavía habían algunas muchachas ahí acompañándonos que eran familiares de ellos. Entonces ni modo de dejarlas que se fueran solas. Entonces estábamos incluso hablando
de cómo le íbamos a hacer para irlas a dejar a sus casas, porque ya era súper tarde, eran si mucho 1, 2 de la mañana. Entonces, platicando de eso, volteamos a ver a los compañeros que ya iban para la galera a dormirse, y justo a la par de ellos iba el perro caminando. Y uno de los ayudantes dice: mira, es el Cadejo. Él los está llegando a dejar a la galera porque sabe que allí ellos se van a dormir. Los deja ahí y se va a volver a venir para acá. Por si alguien más de aquí está tomado, lo va a acompañar hasta que se vaya a dormir. Dicho y hecho. Frente a la vista de alrededor de 5 o 6 muchachas que nos estaban acompañando, frente a la vista de los ayudantes que estaban conmigo y frente a la vista de mi persona también, vimos cómo el Cadejo fue, los encaminó a la puerta de la galera, entraron, eran como 4 albañiles que estaban tomados, entraron y después se dio la vuelta y empezó a caminar hacia donde estábamos nosotros. Con ese miedo de ver el fuego en los ojos, les digo yo a las chicas: bueno, no sé si van a querer que las vayamos a dejar a alguna casa, pero vámonos ahorita. ¿Por qué? Porque yo no me voy a querer regresar solo a dormir a la galera y estando ese animal aquí afuera. Las fuimos a dejar, volvimos y no volvimos a ver al perro. Para nada. La explicación que me dieron los jóvenes que vivían por ahí era que el Cadejo cuida a las personas que están tomadas, los acompaña y camina con ellos. Y yo le digo: ¿y por qué a nosotros no nos acompañó cuando fuimos a dejar a las chicas y volvimos? Porque nosotros no estábamos tomados. Esa fue la respuesta. Y este tema ocurrió varias veces, de que veíamos presencia de este perro, porque pues los albañiles gustan mucho, o en ese tiempo gustaban mucho de tomar, entonces era continuo. También vimos muchas veces la bruma del lamento, que también tuvimos la oportunidad de verlo muchísimas veces. Yo estuve trabajando en ese lugar aproximadamente 3 años, que fue lo que duró la obra. Luego terminamos y pues ya me devolví ya permanentemente a la ciudad capital de Guatemala, y pues ya no volví a ir a esa zona. Créanme, de verdad que me encantaría volver, ver la casa, recordar árboles de donde veíamos búhos, lechuzas, hacernos miradas como de persona, recordar la aldea, las calles principales. La verdad es que son muy bonitas de día, y de noche están llenas de espantos, llenas de historia, llenas de escalofríos. De verdad, me encantaría. Bueno, hemos llegado al final de este pequeño video. Espero que les haya gustado mucho. Espero, por supuesto, que las historias logren acompañarlos en que es el turno nocturno.